En este vídeo vamos a recrear la iluminación natural utilizando luces estándar. Vamos a usar luces Spotlight y Skylight. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el motor de render es Mental Ray. Podemos apretar la tecla F10 o abriendo esta ventana, la de Render Setup. En la pestaña de Común, en Renderer, ahí lo tenemos, NVIDIA Mental Ray. Por si queremos asegurarnos de que lo seleccionamos, escojo cualquier otro motor de render, ahora es el que viene por defecto, y después escojo Mental Ray. Ya lo tenemos, podemos cerrar aquí. La segunda comprobación que tenemos que hacer antes de editar la escena es comprobar la escala, saber en qué unidades de medida estamos trabajando y saber si el escenario tiene el tamaño real. Desde Customize Units Setup, en esta ventana vemos que se está utilizando el sistema métrico y las unidades que estamos utilizando son centímetros, y si entramos aquí dentro también vemos que está seleccionado centímetros. En este caso me parece que es la unidad más apropiada para trabajar en esta escena. Así que le damos OK aquí y también aquí. Ahí vemos la casa. Para comprobar si esta escena tiene unas dimensiones reales, me coloco en una vista ortogonal, por ejemplo esta que es front, y desde este lado voy a crear un plano desde el suelo de la casa hasta el techo. Como ya hemos seleccionado los centímetros como unidad de medida, vemos aquí que este plano que hemos creado desde el suelo hasta el techo de la casa mide 229, realmente pues 230 centímetros de alto. Es decir, esta casa sí que tiene unas dimensiones reales. Borro el plano que he creado, me coloco en el punto de vista de cámara, apretando la tecla C. Así pues, ya hemos comprobado que el motor de render es Mental Ray, hemos comprobado que el sistema de medidas es el métrico y vamos a medir con centímetros, y la escala de la habitación es la correcta. Vamos a hacer ahora un primer render. Esta es la escena que obtenemos con un primer render. Tenemos unas ventanas por las que podemos ver a través, pero el color que vemos a través de las ventanas es el negro. Eso es así porque desde la ventana de Environment o apretando la tecla 8 vemos que el color de fondo es un color negro. Como queremos recrear una escena que está iluminada por la luz natural del sol y del cielo que entra por estas ventanas, vamos a aplicarle un color, un azul bastante claro, que pueda simular por el momento esa iluminación. Voy a hacer un segundo render. Ya tenemos ese color asignado al fondo, así ya parece, digamos, que como que es de día, pero lo que sí que podemos darnos cuenta es que hemos solamente asignado un color de fondo, pero no hemos creado iluminación en nuestra escena. No hay ni luces ni sombras, solamente hemos colocado ese color que simula la luz del día. Aparte de añadir un color en el fondo, podemos añadir un mapa. Ese mapa se escogería desde aquí. Ahora mismo no hay ningún asignado. Buscaríamos el bitmap. Ya la tenemos aquí aplicada. Y si volvemos a hacer ahora un nuevo render, vemos que a través de la ventana
aparece un fragmento de esa imagen que hemos aplicado. Pero el problema es que desde aquí no podemos controlar de un modo rápido qué porción de esa imagen se verá en el hueco de la ventana. Por lo tanto, lo que se recomienda es que por ahora, en estos renders, coloquemos solamente un color de fondo, guardemos el canal alfa para que después en postproducción podamos sustituir ese color de fondo por una imagen que podremos editar a nuestra conveniencia. Así que por ahora vamos a dejar el color de fondo. Podemos desmarcar esta casilla o también con botón derecho borrar el contenido del mapa. Dejaremos este color de fondo. Vamos a empezar a iluminar la escena. Me voy a colocar en una vista ortogonal, en este caso front, y vamos a crear la luz del sol. Esa luz del sol va a ser una luz estándar, Mental Ray Area Spot. ¿Por qué escogemos este tipo de luz? Escogemos esta luz porque puede hacer las sombras más realistas posibles. Puede crear sombras de área. Son sombras que, dependiendo de la forma, mejor dicho, del área del emisor, serán más o menos duras. Si el emisor tiene un área pequeña, creará sombras duras. Y si el emisor tiene un área grande, creará sombras difusas. Miremos aquí esta foto que está hecha con un cielo evidentemente despejado porque vemos la intensidad de la sombra. El sol es el emisor de la luz que recibimos aquí en la Tierra y ese sol ocupa un área en el cielo. Las sombras que proyecta el sol son ligeramente difusas en el borde. Son sombras duras, vemos la intensidad de esas sombras, pero en el borde son un poco difusas. Con una luz Mental Ray Area Spot podemos conseguir este tipo de sombras. Otro motivo por el que escogemos esta luz es porque con Mental Ray Area Spot creamos una luz con forma de cono y nuestra escena estará completamente dentro de ese cono. ¿Por qué va a ser así? Nosotros necesitamos crear iluminación indirecta. Esa luz entrará por las ventanas y la puerta abierta y después, dentro de la habitación, rebotará en todos los objetos, paredes, etc. Técnicamente, para hacer una iluminación indirecta en interiores, necesitamos activar Photon Mapping. Photon Mapping simula la emisión y el rebote de los fotones. Cuando Mental Ray hace una emisión de fotones, emite un número limitado de partículas, no son infinitas. Pongamos que Mental Ray emite 20.000 fotones por cada luz. Esos 20.000 fotones salen desde el foco de luz y deben llegar en el mayor número posible a nuestro escenario, para que esos fotones puedan entrar por las ventanas, puertas, etc., dentro del escenario que queremos iluminar. La luz Mental Ray Area Spot envía todos los fotones de modo unidireccional y eso nos asegura que una gran cantidad de fotones, esas partículas de luz, aparecerán en nuestra escena. Si escogiésemos, por ejemplo, una luz tipo Omni, sería totalmente diferente, puesto que esta luz emite fotones en todas direcciones, a 360 grados. Así, de los 20.000 fotones emitidos por esta luz, la gran mayoría se perderían, porque irían dirigidos a otras direcciones y no los aprovecharíamos. Resumiendo, necesitamos que el mayor número de partículas de luz posibles lleguen a nuestro escenario y creen la luz indirecta. A la hora de crear la luz del sol, primero tenemos que haber estudiado previamente la escena, ver dónde están las ventanas y puertas por donde entraría la iluminación y escoger la orientación para que esa luz del sol entre en la mayor cantidad posible. Aquí tenemos dos ventanas y una puerta
y este otro lado solamente una ventana. Aquí tenemos dos paredes por las que no hay ventanas. Así que vamos a colocar la luz del sol para que entre por las dos ventanas y la puerta. Me voy a colocar en esta posición, front, me alejo bastante, escojo el tipo de luz, estándar, Mental Ray Area Spot, y a una orientación más o menos de 45 grados, clico y arrastro en dirección hacia la casa y suelto. Voy a alejarme todavía un poco más y voy a desplazar la luz más todavía para así ahora poder cerrar el cono lo más posible con el objetivo de que la mayor parte de los fotones vayan dirigidos a la casa. Ahora mismo hemos creado una luz con un cono enorme, por lo tanto gran parte de esos fotones se van a perder y no se van a aprovechar para la casa. Pero además todavía hay otro motivo por el que cerramos el cono de luz. Fijaos en este esquema. Con un foco muy abierto, la sombra que proyectamos es también muy abierta. Esto se debe a que los rayos de luz se esparcen en más direcciones y lo mismo ocurre con las sombras. Con un foco más cerrado, si cerramos ese cono, creamos una sombra casi paralela. El Sol que tenemos en el sistema solar emite luz en todas direcciones, pero está tan lejos que los rayos que nos llegan son prácticamente paralelos y crean sombras prácticamente paralelas. Por todo esto, el foco de la luz Mental Ray Area Spot debe ser un cono lo más cerrado posible para que cree sombras lo más paralelas posibles. Vamos a fijarnos en los parámetros de esta luz Mental Ray Area Spot. Desde la pestaña de modificar, aquí tenemos sus parámetros. Vemos aquí que la luz está encendida y es un tipo de luz spot. Las sombras están activadas, creará sombras, y el tipo de sombras que creará son, en este caso, las mejores que podemos crear con Mental Ray. Son las sombras Ray Traced Shadows. La siguiente pestaña también es importante: intensidad, color y atenuación. Por defecto, la intensidad se mide con este multiplicador que está con un valor 1 y no debemos tocarlo. Vemos desde aquí el color de la luz. Es una luz blanca. Este parámetro en general tampoco deberíamos tocarlo. Este apartado Decay nos está indicando la atenuación de la luz. En este caso, que es la luz del sol, vamos a dejarlo así, como que no tiene ninguna atenuación. Y la siguiente pestaña, desde Spotlight Parameters, aquí tenemos dos parámetros que tenemos que tener en cuenta, que es Hotspot, Beam y Fall-Off Fill. Estos dos parámetros se refieren a estos dos círculos que conforman el cono. Fijaos, voy a editar el parámetro de Hotspot Beam y podemos ver cómo el cono se cierra. En el área de Hotspot la luz está en su máxima intensidad. Desde el final de Hotspot hasta el final de Fall-Off, todo esto será el área de degradado. Nosotros, como hemos dicho antes, queremos que toda la luz se intensifique en la casa. Por lo tanto, tenemos que cerrar en la medida de lo posible los dos parámetros para que se concentre toda la luz en la casa. Me vuelvo a colocar en una vista front para que veáis que me he colocado a gran distancia y así he podido cerrar bastante el cono. Así conseguiremos crear sombras muy paralelas. Y la mayor parte de los fotones van a ir dirigidos todos a la casa y conseguiremos crear mejor la iluminación secundaria. Voy a colocarme en esta vista desde el exterior y me voy a ayudar de la barandilla para que podamos ver
el tipo de sombras que hemos creado. Lo dejo así y voy a hacer un nuevo render. En este render podemos ver que las sombras que se han creado son bastante paralelas, no están demasiado distorsionadas respecto a la barandilla. Vemos además que la sombra está perfectamente perfilada, es demasiado perfecta. Debiera ser un poco más borrosa o difuminada en el borde. Acordaos de la imagen que hemos visto. Vemos aquí como el borde sí que es difuso. El que las sombras se vean tan duras y perfiladas se debe a varios factores. Primero, porque no hemos delimitado todavía el área del emisor. Por ahora el emisor tiene unas dimensiones muy pequeñas y por eso crea una luz muy dura. Eso lo editaremos enseguida. El otro motivo también es porque no hemos creado la luz indirecta. Esta luz está creada solamente con la luz del sol, la luz directa, y por tanto eso también contribuye a que las sombras sean muy duras y no hay todavía el rebote de la luz. Vamos a mejorar esa sombra. Para que esa sombra consiga ser un poco difusa en los bordes, lo haremos activando los parámetros de luz de área de nuestra luz Mental Ray Area Spot. En los parámetros de la luz ya hemos visto los parámetros generales, la pestaña de intensidad, color, atenuación, los parámetros del Spotlight, donde está Hotspot y Fall Off, pero un poquito más abajo tenemos este desplegable, Area Light Parameters. Desde aquí, ¿qué podemos ver? Primero, que el Area Light está activada. Segundo, el emisor de luz ahora mismo es un rectángulo. Nosotros estamos simulando la luz solar, así que si abrimos este desplegable deberíamos escoger disco. Sería más correcto. Ese disco tiene ahora mismo un radio de 2,54 centímetros. Es pequeñísimo, es prácticamente un punto de luz comparado con toda la dimensión de la escena. Es por ese motivo por el que las sombras que hemos creado en ese primer render son tan duras. Por lo tanto, tenemos que aumentar bastante el radio para conseguir que las sombras sean más difusas. Este valor lo voy a aumentar a ojo, voy a poner por ejemplo 200 centímetros. Desde aquí abajo, desde samples, tenemos este valor numérico de samples. Desde aquí podemos editar la calidad de las sombras que vamos a crear. Por defecto viene con un valor 5, pero siempre si vamos a hacer un render de calidad deberemos subir este valor. Por ahora le he aplicado un valor de 200, voy a volver al punto de vista que teníamos y vamos a hacer un nuevo render. La sombra resultante de este segundo render está ya difusa, pero tal vez un poquito demasiado. Si comparamos con este, aquí parece que el borde difuso es mucho más pequeño que en este de aquí. Voy a ir reduciendo, por ejemplo, a mitades. De 200 voy a poner ahora 100 y haré un nuevo render. Ya tengo aquí este render. Se sigue viendo un poco dura la sombra, así que voy a quedarme en un valor medio. Voy a dejarlo a 150. El que decidamos unas dimensiones del Area Light más grandes o más pequeñas depende siempre de la referencia que estamos mirando. Es decir, yo ahora estoy basándome en esta imagen, que es una imagen a plena luz del día. Me estoy fijando en esta sombra y quiero recrear en la medida de lo posible cómo de dura es esta sombra. Es una sombra bastante dura, muy intensa, pero que tiene el borde un poco difuso. Ese es el mismo objetivo que quiero conseguir aquí. Cuando consiga esa sombra, habré recreado en la medida de lo posible esa intensidad del sol y sus sombras
y por tanto ya podré seguir editando el resto de luces. Ya tengo aquí este render y sí que se ajusta un poco a lo que estoy buscando. Lo voy a dejar así por el momento, pero veamos una diferencia respecto a esta fotografía. ¿Qué diferencia se aprecia? Vemos en esta imagen que aunque la sombra es dura, no por ello hemos perdido la posibilidad de ver la textura dentro de la sombra. Ello es gracias a la luz del cielo. La luz del cielo crea en las escenas de exteriores la iluminación secundaria que viene de todas partes. Aquí todavía no hemos creado la luz del cielo, solamente tenemos la luz del sol, que crea sombras duras. Para conseguir ese tono azulado de las sombras, nos falta crear la luz del cielo. Como ya tenemos editados correctamente los parámetros de la luz del sol, vamos a crear ahora la luz del cielo. La luz del cielo está en las luces estándar, ahí está, Skylight. La activamos y podemos hacer clic en cualquier lugar de la escena. Habilitamos la posibilidad de que la luz provenga de una cúpula e ilumine la escena por todas partes. Aquí podemos ver sus parámetros, que son muy sencillos. Aquí vemos que está activada la luz del cielo. Por defecto viene con un valor de intensidad de 1, que conviene no tocarlo, conviene dejarlo así. Desde aquí vemos el color de la luz del cielo. Vemos que proviene de un tono azulado bastante claro, es casi blanco, pero tiene algo de tinte azulado, que es justamente lo que se aprecia en esta imagen. Si hacemos ahora un render, veremos que las sombras que antes creaba el sol tienen ahora otra apariencia, serán más azuladas y suaves. Voy a parar el render en este punto, no hace falta que llegue al final, porque podemos apreciar claramente cómo hay un ruido en toda la imagen. Esto se debe a que ahora que hemos creado la luz del cielo, tenemos que abrir la pestaña de Render Setup para editar un parámetro importante. Dentro de la pestaña de Global Illumination hay una primera pestaña que se llama Skylight and Environment Lighting, es decir, la luz del cielo y la luz del entorno. Por defecto, la iluminación del cielo y del entorno viene basada en una imagen. Esto es para utilizar imágenes HDRI con las que iluminemos nuestra escena. Pero este no es nuestro caso. Nosotros no hemos colocado una imagen de alto rango dinámico para iluminar la escena. Así que lo que debemos hacer es marcar esta casilla para indicarle a Mental Ray que la iluminación del cielo y del entorno estará basada en Final Gather. Vamos a volver a hacer ahora un nuevo render. Acordémonos de este grano que ha aparecido en el render y veréis que ahora hemos conseguido hacerlo desaparecer. Muy bien, ya tenemos aquí este render en el que vemos que ya ha desaparecido el grano porque hemos activado la casilla en la que le decimos que la iluminación del cielo y del entorno esté basada en Final Gather. Podemos apreciar claramente la diferencia entre este render, esta escena que ya tiene luz del sol y luz del cielo, comparada con esta otra, en la que solamente había luz del sol. Ahora las sombras son un poco más azuladas y suaves. Eso sucede porque la luz del cielo ha creado en el exterior una iluminación indirecta que llega desde todas partes. ¿Tenemos que activar Photon Mapping en una escena de exteriores? La respuesta es no. En el exterior no hace falta activar Photon Mapping porque con la luz del cielo ya creamos la iluminación indirecta. Pero en un interior sí que tenemos que activarlo para conseguir que la luz rebote en todos los objetos y la imagen tenga calidad.